Bueno, familia, hola, buenas noches. Hoy tengo el honor de presentarles a nuestra más reciente adquisición en esta familia, el nuevo, bueno, no sé si sea el último nuevo, pero sí es de los más recientes integrantes de la familia. Hoy quiero que platiquemos y tengamos una plática, como les dije, con Iván. Iván, el esposo de Jimena, es Iván Vallarino o Bruno, no sé cómo le guste más que le digamos, pero bueno, Es igual. Hoy Iván quiere platicarnos un poquito de él y su experiencia con Dios. Nuestra intención originalmente era hablar sobre una vida con propósito, pero bueno, a lo largo de la plática que vamos a tener con Iván, vamos a ir descubriendo algunos versículos y vamos a entrar ahí directamente a la palabra de Dios. Entonces, si quieren, empezamos con una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por esta semana que hemos tenido, Padre amado, porque hemos estado, Señor, día con día buscando tu presencia a través de tu palabra, porque tú has dado mensajes a nuestro corazón, a nuestra mente, que nos ha permitido tener paz, Señor, en medio de esta circunstancia. Te damos gracias por la vida de cada uno de los que hoy nuevamente se conectaron, por todos los que hoy, Señor, queremos aprender de ti. Te pido, Señor, hoy en especial por la vida de Iván, Señor, bendícelo, bendice su vida, bendice su boca, Señor, para que hoy a través de él, a través de la vida que tú le has dado, podamos conocerte un poco más a ti, Señor, y podamos conocer cuáles los planes que tú tienes para nosotros. Te damos gracias, Señor, por todos los aquí reunidos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, pues entonces, como les decía, hoy vamos a hacer una pequeña entrevista con Iván. Iván, no sé si quisieras empezar a platicarnos un poquito sobre ti. Sí, sí, claro, Gaby. Bueno, pues como todos saben, me llamo Bruno Iván, como me gustan decir. Tengo 24 años, tengo dos hermanas. Mi familia no es católica, tampoco es cristiana, solo creen en Dios y no tienen no se hacen llamar de ninguna religión, pero pues no son muy devotos, entonces realmente, pues al acercarme a ustedes, no estoy comenzando digamos que no estoy comenzando a conocer a Dios, pero sí estoy acercándome más desde que pues me casé con Jimena y pues convivo con ustedes, ¿no? Ok, Iván, muchas gracias. Y platícame, ¿cómo fue, o platícanos a todos, cómo fue que conociste a Dios y qué es lo que te movió a decirle un sí acepto a Cristo? Bueno, mi primer encuentro con Dios, bueno, el que creo, porque la verdad fue hace mucho tiempo, no recuerdo bien, pero tuve un accidente cuando tenía 5 años. Me dieron un columpiazo en la cabeza, se me hizo un coágulo y estuve en coma 3 días. En ese tiempo, a mi mamá le dijeron que pues yo tenía 90% de probabilidades de morir Pero ella no está y hablando, ese ¿verdad? 10% era si yo no moría, pues iba a quedar muy mal, ¿no? Con algún retraso, parálisis, cuadrapléjico y así. Entonces, pues no, pues quedé bien y yo desde que tengo memoria, pues tengo la espinita de que cuando estaba en coma, pues tuve un encuentro con Dios y de alguna manera, no sé si me dejó seguir viviendo porque tengo algún propósito importante, bueno, no digo que los demás no sean importantes, o no sé si yo le pedí seguir aquí pues para no dejar a mi familia, no lo sé, pero sé que, o sea, tengo algo en mi interior que me dice que cuando estuve en coma, tuve un encuentro con él. Eh, de ahí, pues siempre he vivido con eso, ¿no? Que tengo un propósito importante en esta tierra, pero pues con el paso del tiempo, como mi familia no es muy cercana, pues yo igualmente me alejé, ¿no? Nunca dejé creer, ni nunca dudé, ni nada, ¿no? Me volví a acercar a él en la prepa, ya saben, un adolescente, sufre mucho y todo, y pues estuve sufriendo, e hice algunas cosas que yo creí que Dios, pues no que me abandonaría, pero que pues no me perdonaría, ¿no? Entonces, después, pues mi vida cambió. Bueno, le pedí perdón y con el tiempo, pues conocí a Jimena, me casé y pues la vida que tengo estoy muy agradecido. Es la vida que quiero tener y que pues he planeado tener a lo largo de mi vida, ¿no? Entonces me doy cuenta
pues, de la misericordia de Dios, que pues realmente me perdonó y me sigue bendiciendo. Y bueno, ya otro encuentro pues es cuando pasó mi accidente de los dedos, ¿no? Sé que, bueno, algunas personas que no son tan cercanas a Dios me dicen que si les hubiera pasado, pues no sabrían qué hacer, ¿no? Estarían muy mal y pues como me han visto, obviamente, o sea, sufrí y a veces me desespero, pero pues confío en Dios y confío que en sus planes y pues creo que si me pasó fue por una razón importante, ¿no? Entonces, eso me da tranquilidad y eso me permitió que, pues inmediatamente que fue el accidente, estar tranquilo, porque sabía que eso era, pues, plan de Dios en mi vida, ¿no? Y que si me había pasado eso, si te quita algo, pues es porque te va a dar algo más grande, ¿no? Siempre que caes, pues te levantas mucho más fuerte. Entonces, eh, Dios siempre me ha dado esa tranquilidad y pues le he llevado en mi vida y he tenido siempre confianza en Él cuando va a suceder algo, pues digamos, mal o alguna preocupación, que tal vez no salgan las cosas bien, pues yo confío en Él y obviamente trabajo, ¿no? Y lucho y me acerco a Él y le pido, pero sobre todo trabajo para que Él pues me dé su ayuda únicamente para siempre lograr lo que quiero, ¿no? Súper. Muy bien, Iván, qué padre. Pues sí, como bien lo dijiste, todos tenemos un propósito y a veces no lo sabemos. Y a veces tiene que pasar algo en nuestra vida, como lo que a ti te pasó un par de veces, y en esa primera experiencia que tuviste, ¿qué fue lo que dijiste? Seguramente tengo un propósito. No sé cuál es, algo tengo, pero seguramente tengo un propósito porque Dios me permite seguir, porque a pesar de que los doctores dijeron ciertas cosas, pues hoy, a tu edad, gozas de una salud plena, a pesar de un segundo accidente con los dedos, pues gracias a Dios no fue más allá, no fue dentro de la gravedad de lo que pudo haber sido, pues no fue algo peor y tu vida no se detuvo, que al final es lo más importante, tu vida sigue. Entonces, en la semana que estuvimos platicando y tuvimos oportunidad de estar revisando algunos versículos para armar esta plática, estudiábamos un poco de Jeremías, por si quieren también todos acompañarnos a Jeremías 1:5. Y yo te pregunto, Iván, continuando con esta plática, tú sabes ahora que fuiste formado por Dios y que fuiste pensado para un propósito concreto, ¿cierto? Sí, sí, Perdón, platícanos un poquito cómo es que el descubrir este versículo, Jeremías 1:5, de qué forma impactó esta semana en tu vida el conocer ahora esto que Dios te dice. sí, claro. Primero, pues voy a leer el versículo para que estemos todos conectados. Dice, antes de que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esto dice que pues mucho antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, Dios ya tiene un plan para nosotros. Entonces, pues ¿cómo te diré? La incertidumbre que yo decía que pues seguramente Dios tiene algún propósito para mí, pues acercándome a la Biblia me doy cuenta que sí, que desde mucho antes de nacer, pues todo ya estaba escrito, ¿no? Y todo lo que está pasando, pues es para que pueda cumplir el propósito que tiene Dios para mí. Así es. ¿Puedes volver a leer un poquito más despacio, Iván, Jeremías 1, versículo 5? Claro, dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Aquí es bien importante, familia, ahí vemos cómo la palabra de Dios nos dice que aún antes de que nuestros padres nos conocieran, perdón, se conocieran entre ellos, aún antes de que nuestros padres pensaban en tener hijos, ¿no? O en procrear una familia, Dios ya nos había conocido. O sea, Él ya nos había apartado para algo. Yo busqué el significado de la palabra te santifiqué o de la palabra santificar, y santificar es literalmente poner aparte para el uso o propósito especial. Entonces, esto quiere decir que Dios nos formó, nos creó, perdón, nos conoció antes de que nosotros fuéramos aún un embrión, y desde ese momento no solamente nos forma como para ser un humano más, sino que dice te santifiqué, nos apartó para algo, para un propósito en especial.
Y también estudiábamos un poquito confirmando este versículo de Jeremías, si quieren todos acompañarnos a Isaías 44:2. ¿Ya lo tiene alguien por ahí? Oigan. 44:2. Diana. Así dice el Señor, el que hizo, el que te formó en el seno materno y te brinda su ayuda. No temas, Jacob, mi siervo, Jesús, a quien he escogido. Exactamente. Aquí el Señor nos vuelve a confirmar que Él nos forma y nos escogió. O sea, a veces uno piensa que cuando no conocemos a Dios, cuando no entendemos que nosotros somos creados por Dios, a veces uno piensa que nuestro nacimiento fue resultado de las malas cuentas del calendario de nuestros papás, o a lo mejor porque se nos chispoteó y de pronto, ¡pum!, nuestra madre se embarazó, y no es así. Todos, realmente la vida solo la da Dios, y Dios no hace cosas sin propósito. Dios hace cosas con propósitos profundos, y Dios hace las cosas bien. Entonces aquí en este versículo nos confirma Dios nuevamente que Él nos formó desde el vientre, y además que Él nos ayuda, ¿no? A veces Iván nos platicaba que en algún momento tuvo miedo, y sin embargo nosotros al haber sido formados por Dios, aun cuando pensábamos que estábamos lejos, Dios siempre ha tenido cuidado de nosotros. Aún antes de conocer nosotros a Dios, Dios siempre nos ha cuidado. Muchos de nosotros tenemos experiencias similares a las de Iván, en las que todavía no éramos cristianos, pero o no conocíamos de la palabra de Dios, pero que nos enfrentamos a alguna situación crítica en la que, sin saberlo, Dios dijo: todavía no es tu tiempo, tu vida continúa y vamos para adelante. Entonces ahorita, pues la misión que todos tenemos es poder conocer nuestro propósito, poder saber para qué fuimos creados. A lo mejor muchos ya saben, y ya saben perfectamente que fueron creados por Dios para ser astronautas y ya están siendo astronautas, ¿no? O para ser futbolistas y ya son futbolistas, o pastores y ya son pastores, o maestros, no sé. Pero quizás todavía no tengas muy claro tu propósito. No importa qué edad tengas. Hay gente que puede tener 100 años y sigue sin saber cuál es su propósito, o 3 años y no sabe cuál es su propósito, o estar en la adolescencia y no sabe cuál es su propósito. No es un tema de edad, es un tema de que nos acerquemos con Dios para que vayamos con el fabricante de nuestra vida y nos enseñe el manual y nos diga: bueno, yo te creé para este propósito en específico. Entonces, Iván, regresando contigo y a lo que nos platicas, si bien tu propósito en concreto lo descubrirás a la medida que aumentes tu relación con Dios, porque sabemos que solo Él es el que tiene el conocimiento pleno de lo que ha sido tu vida, de lo que es hoy tu vida y de lo que va a seguir siendo tu vida, yo quiero preguntarte si tú hoy ya tienes una idea diferente, o si ya has ubicado cuál es tu lugar en tu vida. Todavía no encuentro cuál es mi propósito, pero creo que a lo largo de esta semana, pues ya encontré tal vez la manera correcta de buscar cuál es. Quisiera leer Efesios 1. Perdón, Efesios 4, a partir de Efesios 4. Dice Efesios 4, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No, Iván. No, sí es Efesios 1, versículo 4. Efesios capítulo 1, versículo Efesios 4. 1, versículo 4, sí, perdón. ¿Ya están todos ahí? Ahora, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Leyendo esto, pues me doy cuenta que pues Dios desde antes de crear el mundo ya tenía ya estábamos predestinados a tener un propósito en nuestra vida. Entonces realmente me doy cuenta que acercándome a la Biblia, pues es la manera en la que, acercándome a Jesús más que nada, es la manera en la que puedo encontrar mi propósito. Ya que más adelante, igual en Efesios 1, versículo, permítanme. Versículo 9, Efesios 1, versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas de Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Bueno, yo leyendo esto me doy cuenta que pues acercándome a Dios, Él me va a dar de manera concreta cuál es el plan que tiene para Él según lo que a Él le place, lo que como dice, según su beneplácito. Entonces me doy cuenta que pues acercándome a la Biblia y acercándome a Dios es la manera en la que puedo encontrar cuál es mi propósito. No sé cuánto tiempo me tome. Pienso también que hay que meditar cada que leemos la Biblia, darle un tiempo y no solamente leerla porque sí, sino meditar cada cosa que leemos hasta comprenderla de la manera que nosotros la entendamos, e investigar y preguntar y hasta comprender realmente cuál es lo que Dios quiere decir para nosotros en la Biblia. Así es. A veces la gente normal o como una frase muy común y corriente, la gente dice, es que todos somos hijos de Dios. Y gracias a Jesucristo y a este versículo en Efesios, entendemos que es a través de Jesús que podemos ser adoptados hijos suyos, como dice en Efesios 1, versículo 5, ¿no? Que es lo que decía Iván. Entonces, él a través de su palabra hoy entiende que, pues no es... Perdón, Gaby. Somos creación, todos somos creación de Dios, no Así hijos. Es correcto, es lo que yo decía. La gente común y corriente, o como una frase, más bien como una frase común y corriente, equivocadamente, la gente piensa que todos somos hijos de Dios. Y no es así, como dice mi tío César. Somos creación de Dios, sí, porque nos crea el Señor, nos crea Dios, pero es solo a través de Jesucristo, como dice en Efesios 1 al 5, que por medio de Jesucristo podemos ser hijos suyos, ¿no? Adoptados hijos suyos. Entonces, eso es algo de lo que Iván esta semana pudo descubrir y entender, que más allá de que solamente fue formado por Dios, también al acercarse a Cristo, al recibir a Jesús, él ahora tiene la convicción de que sí es un hijo de Dios, porque tiene a Jesús. Y justamente es lo que yo platicaba con Iván en la semana, que lamentablemente no todos somos hijos de Dios, o no todos son hijos de Dios, y ese es un concepto equivocado que la humanidad tiene, ¿no? Y que viven tranquilos pensando en que todos somos hijos de Dios, pero no es así. Él nos crea, pero es solo a través de Jesucristo que podemos ser adoptados hijos suyos y que además nos da herencia, ¿no? Adelantito dice que, bueno, nos perdona nuestros pecados, que es algo que ya hemos hablado en las clases anteriores. Y aquí en el punto 6, muy importante, nos creó. El propósito número 1 por el cual nos crea y nos adopta como hijos suyos es para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, que nosotros, nuestro propósito principal por el que fuimos formados, creados y adoptados hijos de Dios, es para alabar el nombre de Jesús, para darle gloria, para glorificar su nombre. ¿Con qué? Con nuestras acciones, con nuestra comunión con Él, alabándolo, adorándolo en todo tiempo y en todo momento. Que nuestra vida se convierta justamente en esa alabanza para la gloria de Dios. Entonces, el primer propósito que aquí descubrimos de nuestra vida, de la vida de Iván, que hoy nos viene a platicar y a compartir de su vida personal,
pero para todos los que somos llamados hijos de Dios, porque ya hemos recibido a Cristo, el primer propósito por el cual nos formó, nos creó, es para alabanza de la gloria de su gracia, como dice en el versículo 6. Iván, ¿algo más que nos quieras platicar sobre los versículos o sobre lo que esta semana a través de tu lectura con Dios has aprendido o tomaste para tu vida personal? Sí, Gaby. Pues la verdad yo no era tan cercano a Cristo. Como les comentaba, pues sí creí en Él desde que tuve mi accidente. Apenas que me casé con Jimena, pues me acerqué a Él, ¿no? Y la verdad es que esta semana que estuve todos los días platicando con Gaby después de las reuniones y también con las reuniones, pues he aprendido bastante y me doy cuenta que pues llevaba mi vida con un propósito, ¿cómo diré? Pues banal, un propósito más físico. O sea, me refiero a que pues ser el mejor vendedor, ¿no? O ser el mejor ingeniero o cosas que al final no sabía si iban a trascender, ¿no? Y creo que el propósito de nuestra vida, el que Dios tiene para nosotros, principalmente, pues, como dijo Gaby, es la alabanza hacia su gracia, pero el propósito terrenal, pues creo que tiene que trascender, ¿no? Y es lo que quiero hallar acercándome a Dios, cuál es mi propósito trascendente que tengo. Tenía también yo la duda en la semana de los dones que Dios nos da, ¿no? Yo tenía la duda de si los dones que me dio Jesús los tenía que utilizar o los tenía que guardar de cierta forma para no caer en la soberbia. Pero pues leyendo la Biblia me doy cuenta que en... ¿Qué versículo es, Gaby? Bueno, hablábamos, Iván me preguntaba y me decía, oye, pero ¿y qué pasa con mis características? Como soy yo, ¿no? Pues mis talentos, lo que a mí me gusta. Y justo yo le decía a Iván que Dios es tan bueno que todo lo que Él formó en nosotros, todas esas habilidades y talentos, los podemos seguir desarrollando y los podemos seguir experimentando. No se trata de que ahora solamente hablemos de lo espiritual y nos olvidemos de todo lo demás. Uno de los versículos que Iván le llamaba la atención y que hoy en la noche queremos compartirles es donde explica el Espíritu Santo cómo es que Él reparte sus dones, o los dones del Espíritu Santo, que los encontramos en 1 de Corintios 12, del 4 al 6. Del 4 al 6. Ahí habla sobre los dones que en el Espíritu tenemos y que esos dones son habilidades que nosotros tenemos para poder compartir de la palabra, para poder conocer a Dios, para poder entender más esto, pero que nosotros simplemente somos una herramienta, porque el que se mueve a través de esos dones, el que hace esas acciones es el Espíritu de Dios. Y entonces ahí evitamos, como decía Iván, caer en esa soberbia de decir, es que ahora yo soy, por ejemplo, el mejor maestro, ¿no? O el mejor predicador. Y pues no, finalmente es el Espíritu Santo el que comparte, el que nos da esos dones como Él quiere, conforme a su voluntad, y el que actúa a través de nosotros. Nosotros solamente somos una herramienta para poder enseñar la palabra, para poder llevar una iglesia, para poder orar por enfermos, pero sabemos que el que hace la obra, el que tiene el poder es el Espíritu Santo. Nosotros solamente somos una herramienta suya. Regresando un poquito a que fuimos creados para alabar a Dios, les comparto otro versículo, Isaías 43:7, que dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Vemos cómo aquí en repetidos versículos de la Biblia, Dios nos habla de que nos formó, nos creó, pero ¿para qué? Para que nuestra vida glorifique el nombre de Jesús, para que nuestra vida sea para dar gloria. Y bueno, Iván, finalmente, ahora que decías y nos platicabas sobre tu nuevo rol en la vida como señor, como esposo, ¿cómo te sientes o cómo te ubicas ahora en tu casa? Porque ya platicamos que
pues fuiste formado, fuiste creado, Dios tiene un propósito para ti. Sabemos que el primer propósito es que tu vida glorifique a Dios, pero también ya tienes un nuevo papel dentro de la vida social, ¿no? Dentro de la sociedad. Eres el esposo de Jimena. ¿Cómo ves diferente ahora tu papel como esposo o tu rol como esposo y el propósito que tú tienes dentro de tu casa en este papel tan importante que es el que tú juegas en tu familia? Pues igual aprendiendo en la semana, bueno, esto ya lo sabía, pues sé que tengo que ser el pilar de mi casa y de mi familia, que en este caso por el momento solo es Jimena. Tengo que, pues mi rol es protegerla, ¿no? Protegerla y a pesar de lo que pase, pues siempre proveer a esta casa, ¿no? De la mejor manera posible. Gracias a Dios, Dios me ha bendecido pues, con su gracia y lo he podido hacer a pesar de la falta de preparación tal vez que tengo, pero pues me esfuerzo cada día, ¿no? Y pues trabajo muchísimo para poder tener siempre pues la casa que tengo y tener a mi esposa feliz, ¿no? Claro, y ahí en Efesios 5:25 es en donde Así. aprendimos y leímos sobre el papel que juega hoy Iván como esposo. Y solo menciono el versículo como una referencia, pero creo que aquí lo interesante fue cómo Iván pudo a lo largo de la semana ir descubriendo versículo a versículo que su vida tiene un propósito. A lo mejor no descubrió su propósito en un abrir y cerrar de ojos, o él me decía, oye Gaby, es que yo no sé cuál es mi propósito ni cómo lo encuentro, y a lo mejor Iván esperaba que yo le dijera, no te preocupes, léete Juan 3:16, Isaías 44:2, Jeremías 1:5, ya lo tienes. No, pero sí entendió Iván que en la palabra de Dios encontramos lo que siempre hemos dicho, ¿no? Esa guía, esas promesas y esos conceptos que nos identifican ante los ojos de Dios como seres humanos y que con ese concepto que ves aquí, con ese concepto sales a la vida y caminas normal, en medio de un mundo secular, ¿no? Eres un vendedor, pero vas a ser, eres un vendedor con muchas habilidades y muy bueno, pero a tus fuerzas y posibilidades, pues tu propósito, tu capacidad será reducida. Cuando Dios está en tus planes, cuando pones a Dios en primer lugar y entonces haces tus actividades como vendedor, como esposo, como ser humano, basado en lo que Dios tiene para tu vida, vas encontrando tu propósito, empiezas a caminar sobre eso y empiezas a trascender y a dar frutos y a estar bien plantado porque ya sabes para dónde vas y no estás caminando. A lo mejor Dios quiere para ti que seas, solo es un ejemplo, un pastor y tú estás jugando fútbol, ¿no? Y así se nos va a veces la vida haciendo cosas para las que no fuimos creados. Entonces, a la medida que nosotros mantengamos nuestra comunión con Dios y le preguntemos, Señor, ¿hacia dónde quieres que yo vaya? ¿No? Hacia que tú no me des dirección, Dios te va dando dirección, Dios te va dando habilidad, recursos, te abre puertas, te cierra puertas, para que entonces tú empieces a caminar en el propósito que Dios tiene para tu vida. Si bien parte de lo espiritual, pero no se queda solamente para las noches de la lectura de la Biblia, no se queda solamente para los domingos en la iglesia, no se queda solamente para hablar de esto. Es para trascender en nuestra vida completa, en nuestra integridad como seres humanos. En el caso de Iván, como esposo, como empleado, como hijo de Dios, número uno, ¿no? Y eso es bien importante, que primero nos ubiquemos y nos reconozcamos en el lugar que Dios quiere que estemos. Número uno, que sepamos que por medio de Jesús somos sus hijos. Y número dos, el papel que jugamos en esta sociedad, porque todo eso está escrito en la palabra de Dios. No es solamente religión, no es solamente para tener conceptos bíblicos que nos sirvan para sentirnos bien y en paz y compartir una clase, sino para que realmente nuestra vida pueda trascender. Iván, no sé si hay algo más que nos quieras platicar, no sé, ahora que viste o que conoces o que ves a Dios desde un punto de vista diferente, no sé si tú tengas algún plan o algo que tú esperes de una nueva aventura con Dios.
Pues realmente espero, o sea, me doy cuenta que al acercarme a él, porque, bueno, lo pensaba diferente, ¿no? Decía, tal vez si me acerco a la Biblia consiga mi propósito, ¿no? O tal vez, pues, siga mi vida y en algún momento va a llegar, ¿no? Y ahora, pues sé que me tengo que acercar a la Biblia y a Cristo para poder encontrar mi propósito, ¿no? Y me doy cuenta de que ya tengo, que no solo tenemos un propósito, también me doy cuenta de eso, sino tenemos varios propósitos, que es alabar la gracia de Dios, en este caso ser el pilar de mi casa, y pues ir descubriendo también cuáles son los demás propósitos al acercarme a la palabra. Muy bien, muchas gracias, Iván. No sé si alguien quiera comentar algo, preguntar algo. Iván, ¿ha sido fácil para ti esto? ¿Fácil en qué sentido? ¿Hablar frente a ustedes? No. ¿Ha sido fácil el proceso que has llevado para acercarte a Jesús? ¿O realmente has tenido todos los hemos tenido, pero yo te quiero preguntar, tus conflictos mentales, a lo mejor el estilo de vida que, pues yo creo que no era malo tu estilo de vida, pero el antiguo hombre que había en ti, ¿ha sido difícil soltar esa carga del viejo hombre? Y si lo ha sido, si ha sido difícil, me gustaría que nos explicaras por qué. Y si ha sido fácil, también me gustaría que nos explicaras por qué. Gracias. Pues cuando era adolescente, ha sido cuando más he sufrido, también pues, por la adolescencia, pero pues no me ha sido tan difícil porque pues como me pasó a los 5 años mi accidente y desde ahí, y a pesar de que mi familia no es tan devota, pues yo tampoco era tan devoto, tampoco era muy cercano, pero sí confiaba en él, ¿no? Y en la adolescencia, pues creo que he sufrido más de adolescente por una exnovia que por cosas realmente importantes ahorita, porque pues llegó una etapa en mi vida en donde hice muchas cosas malas y yo creí que Dios se iba a alejar de mí, ¿no? Por ser, pues por no seguir sus palabras, ¿no? Pedí perdón, me arrepentí, traté de cambié mi vida completamente. Y me doy cuenta de que es más misericordioso y pues ahora estoy más agradecido. Entonces realmente, digo, no es que cuando pasen accidentes o cuando las cosas no salgan bien, no me preocupe o no sufra, ¿no? No me ponga triste, pero sí tengo mucha calma porque sé que está en los planes de Dios. Como dice un versículo, la verdad no me acuerdo qué versículo es, pero dice, así como el cielo es más alto que la tierra, así son mis pensamientos, más altos que vuestros pensamientos. Ay, que me puse nervioso y ya se me olvidó. Pero ahorita se los digo. Si quieres, sigue platicándonos y yo te lo busco. Bueno, gracias, Gaby. Bueno, entonces con ese versículo pues me doy cuenta que a veces nosotros tenemos un plan bien estructurado, todo va bien, pero realmente Dios tiene un plan más grande que el que nosotros podemos llegarnos, por más grande que nos imaginemos, el plan de Dios es muchísimo más grande para nosotros. Entonces, cuando algo no sale bien, no sale como yo lo planeé, pues estoy tranquilo porque sé que el plan de Dios es más grande que lo que yo estoy planeando para mi vida. ¿Alguien ya? ¿Algo más? Esteban, está prendido tu micrófono. Pensé que quería preguntar algo. Sí, bueno, no preguntar, pero sí aportar. Yo me acuerdo mucho, bueno, primero, felicidades, Iván, por tomar la iniciativa y contarnos más de tu vida. Es chistoso hacer la comparación, porque al menos en mi caso, hablando de mí o de mi hermano, a veces es diferente darte cuenta cómo es que llega Dios a la vida de alguien
cuando es completamente ajeno a ti, a cuando creces en un hogar con, pues si bien no un hogar cristiano como tal, porque pues mis papás no lo eran todavía, pero sí ya con cierta enseñanza, te das cuenta que no es necesario que pases como por situaciones difíciles o complicadas para acercarte a Dios, cuando aún siendo hijo de casa, hijo de familia y con una formación cristiana, pues también necesitas de Dios. Pero necesitas de la misma manera en la que una persona le fue mal en la vida, a una persona que lo ha tenido todo, todos lo necesitamos de la misma manera. Entonces, me pongo a pensar ahorita en eso, en cómo es diferente la manera en la que llega Dios a tu vida, porque tú no llegas a la vida de Dios, Dios llega a tu vida y es chistoso verlo. Y también, ahorita que mencionaba lo de los propósitos, yo me acuerdo muy bien en una prédica que vimos ahí en Semilla, donde vino alguien de Estados Unidos a dar una plática y él decía que tenía propósitos en su vida porque le gustaba hacer. Ahorita no recuerdo exactamente qué era, pero él tenía un propósito y él quería viajar por el mundo. Y lo cuento ahorita porque es similar a lo que yo quisiera en algún momento. Y pues ya, Dios llegó a su vida, él siguió haciendo lo que le gustaba, pero ahora su vida tenía un sentido. Hacía lo que le gustaba, ya me acordé, él organizaba, era patinador profesional y organizaba conciertos de rock. Ahora hace lo mismo, pero lo hace con bandas cristianas y lleva un propósito. Entonces ahí te das cuenta que muchos nos han enseñado que tú le pidas a Dios y Él va a cumplir los anhelos de tu corazón. Y a veces uno puede pensar que mi anhelo es tener una casa o mi anhelo es tener un carro. Esos pudieran ser los anhelos, pero una vez que te vas adentrando más en la palabra, te das cuenta que ese no es realmente tu anhelo y Dios va a cumplir el anhelo, pero una vez que cambia tu propósito o una vez que encamina tu propósito hacia su camino, valga la redundancia. Entonces, ahí no es que cambie Dios tu plan o tu anhelo, simplemente lo encamina a lo que Él ya tenía planeado y ahora tu propósito y tu anhelo viene de la mano con lo que Él quiere para ti, que es algo bueno. Entonces, pues qué bueno que te animaste a hablar, lo están haciendo los dos muy bien y continúen. Gracias, Esteban. El versículo que decía Iván es Isaías 55, 8, 9. Y un poquito atando este versículo con lo que Esteban acaba de decir, pues sí, justamente eso. A veces uno tiene ciertos pensamientos o ciertos sueños, pero cuando tú te acercas a Dios y tú le pides a Él que Él encamine tus pasos hacia lo que Él tiene para ti, te va a llevar a cosas mejores y cosas más grandes, ¿no? A veces uno piensa, yo quiero ser cantante de rock y vives frustrado porque haces tus intentos y no trasciendes como cantante de rock. Pero cuando tú te acercas a Dios, Dios no es malo y Dios no te va a decir, olvídate de las guitarras y olvídate de cantar rock and roll. No, eso no. Dios es muy grande y Dios es muy bueno. Y Él va acomodando en su tiempo y en sus formas ese sueño que tú tienes y lo va mejorando, lo va haciendo más grande todavía. Y cuando Dios lo hace posible, trasciendes y te das cuenta, como el ejemplo que pone Esteban, ¿no? O sea, él tenía un sueño, él tenía ganas de hacer ciertas cosas y de pronto lo hizo y lo hizo con un propósito diferente, que es él compartir la palabra de Dios, ¿no? Y hacia donde Dios nos ponga, porque Iván como que sentí que tenía un poco el temor de que, pero bueno, y esto que a mí me gusta, que ya nunca lo voy a hacer. Probablemente no, probablemente sí, solamente Dios lo sabe, pero lo que sí te podemos asegurar o lo que sí te podemos garantizar es lo que tú mismo lees en Isaías 55, 8, 9. Los planes que Dios tiene para ti son más altos de lo que tú puedes imaginar ahorita. Oye, Iván, yo te quería preguntar, Sí, ¿has dime. sufrido bullying en tu familia por ser cristiano? ¿Tu familia que no es creyente? Pues bullying no, pero sí desapruebo. Y pues casi no platico con ellos de esto. Con quien no es creyente, ¿no? Con los demás, pues nadie en mi familia es cristiano, pero
son creyentes de Jesús, ¿no? Y de Dios. No se dicen cristianos, pero sí son creyentes, entonces sí hay gente de mi familia con la que puedo platicar y no hay ningún problema, pero hay otros que pues prefieren no tocar el tema. Ya. No sé si alguno de mis tíos que tiene más experiencia en este sentido, que tienen mucho más años en la palabra y que fueron de los primeros que comenzaron a seguir a Cristo y a compartirnos de Cristo, si pueden compartirnos su experiencia. Como Iván dice, pues yo prefiero con ellos no hablar para no entrar en rollo, pero yo me acuerdo mucho que a pesar de que en la familia por muchos años hemos debatido, peleado, mi abuelita le dejó de hablar a ciertos hijos o entre hermanos se dejaron de hablar, no sé exactamente las historias particulares, pero no sé si alguno de mis tíos con más años de experiencia en la palabra nos quieran compartir un poquito cómo fue, cómo Dios les dio ese valor para que aunque nosotros éramos una familia 100% católica, ustedes dijeron, yo vengo a compartirles esto, y gracias a esa valentía que tuvieron Mauricio, Horacio, César, esa valentía y esa fuerza que no les importó la tradición, lo hicieron, y para la gloria de Dios que nos fue tomando a cada uno en nuestros tiempos, porque ha sido una labor de creo que más de 20 años, y gracias a Dios hoy todos, creo que todos, somos hijos de Dios, todos hemos recibido a Cristo, todos nos hemos acercado a la palabra, y no fue tema de un día a otro, ven, te invito a la iglesia, y entonces al día siguiente o al domingo siguiente ya fuimos todos. Ha sido una labor de años. César, en particular, no sé si tú nos puedas compartir un poquito tu experiencia de esa valentía y esa Gaby, tu fuerza. mamá quiere... Sí, tu mamá va a hablar aportar. Mari quiere hablar. Ah, bueno, entonces, Pero no puedo activarle el micrófono. Perdón que no los vea, pero es que solamente tenía en la pantalla el... Mari, activa tu micrófono. Abajo a la izquierda. No A lo ver, puedes activar. inténtalo, Mari. No me deja a mí tampoco. Ya. Ya. ¿Qué me estaban quitando ustedes? Hola. Perdón, no te vi. Gracias por cederme la palabra, Iván, porque Gaby no me vio. No, es que yo justo lo que te estaba preguntando, Gaby, te iba yo a decir que ahora que te has tenido esas experiencias que has vivido, básicamente las bendiciones o la presencia de Dios, creo que eso los decía, las bendiciones no nada más son materiales, digo, gracias a Dios que como dices, pues tienes un trabajo, Dios te ha proveído para que a través del trabajo puedas tener un hogar, convivir con tu familia, que es tu esposa, y por qué no digo, también convivir con tu familia, tu mamá, etcétera. Pero mi pregunta era, ahora que ya has experimentado eso, que has vivido, que después se puede decir que muy reciente en la palabra, que estás aprendiendo junto con nosotros, ¿serías capaz, ya respondiste obviamente, de llevar la palabra a todo aquel que la necesita? Porque sabemos que todos la necesitamos, aunque somos muy necios y es muy difícil que la aceptemos. Como dice Gaby, hoy te invito a la iglesia, el próximo domingo ya eres cristiano, pues no. Así que lo que yo te iba a decir ya lo platicó todo Gaby de alguna forma, pero mi pregunta es directa. Papá, ¿Qué tan difícil se te ha hecho poder llevar la palabra a tu familia, que es a los primeros que tenemos que acercarnos? Efectivamente, dentro de mi familia, yo puedo decirlo como experiencia, no fue nada fácil, fue muy difícil. ¿Por qué? Porque somos una familia tradicional que teníamos, obviamente, como principio religioso el catolicismo. Tuvimos un padre que, según nos cuentan, era guadalupano incluso, y nos enseñaba desde muy pequeños, siempre nos enseñaron a asistir a misa cada 8 días, y no nos desayunábamos, nos llevaron a las doctrinas para hacer la primera comunión, nos prepararon de acuerdo a todos los cánones católicos. Y llevamos de alguna manera, vamos a decirlo así, que siempre una vida relativamente recta en cuestión de religión, conforme a lo que nuestros papás nos habían enseñado. Y entonces, cuando nos empiezan a llevar la palabra,
mis hermanos o nuestros hermanos, fue muy difícil porque tan solo mi mamá, que está ahí, está escuchándonos, pues pensaba que era como que una desobediencia, ¿no? ¿Por qué te estás cambiando si nosotros somos así, si nosotros te enseñamos esta religión, etcétera? Entonces mis hermanos fueron muy persistentes y yo creo que más que persistentes ellos como en forma personal o a título personal, considero que Dios los utilizó y pues los levantaba por cada caída, cada discusión que había dentro del núcleo familiar por ser ellos seguidores de Cristo. De tomo regresaban y a la siguiente semana nos volvían a hablar, uno u otro de una forma o de otra. Siempre buscaron la forma de cómo hablarnos a pesar de todos los problemas, porque realmente fueron muchos los problemas que se ocasionaron dentro del núcleo familiar porque nos llevaran la palabra. Yo recuerdo mucho sobre todo a una experiencia que viví dentro de la familia, fue que a Julio le gustaba mucho, le llamaba mucho la atención la palabra, siempre era a través de Mauricio que asistía, que platicaba, que aprendía. Y en algún momento una vez me dijo, Mauricio, ¿por qué no hablas con Moni? Porque dile que no lo estoy enseñando nada malo. O sea, como que lo tomábamos en algo de que nos estás cambiando a nuestros hijos, como una ofensa. Y recuerdo muy bien eso, que le dije, pues es que no creo que lo esté llevando a nada malo, pero tienes que respetar lo que nosotros les hemos enseñado. Insisto, me incluyo en esto, no nos sentíamos como atacados, como, ¿por qué vienes a cambiar las reglas a nuestra familia cuando somos de los mismos padres y a los 8 nos enseñaron lo mismo? En fin, es parte de la historia y de mi experiencia que yo viví. Fueron muchos los problemas, definitivamente. Creo que una vez salí muy peleada con César. Íbamos a entrar por los pinos y casi me aventó la puerta y se fue, y etcétera, porque nos enseñaban la palabra. Entonces, sí, fueron muy insistentes, muy persistentes, e insisto, hoy que la conozco, estoy segura que Dios fue quien los utilizó a ellos y no dejó que desistieran. Y al contrario, yo que les decía, pues a mí no me interesa que estés enojado ahora con tu mamá, con tu hermana o con tu sobrino. Ahora tienes que volver a ir y tienes que volverles a hablar. Y me imagino que así utilizó a todos. He de decirte que yo fui muy necia. Cuando yo realmente me acerqué más a la palabra fue cuando un pastor amigo mío, José Mejía, a través del trabajo, me hablaba de la palabra. Y yo le decía, por favor, no me empieces a molestar, estamos aquí por trabajo y dirían business are business, lo demás, cada quien respeta tú lo tuyo, yo lo mío y así, ¿no? Entonces realmente fue quien, al final, quien puso ¿qué será? El punto final para que yo rezara. Y me acuerdo que me presentaba con algunos pastores y me decían, ella no es hermana y es una persona dura de roer. En fin, así fuimos todos, es una experiencia. ¿Tú qué tanto te sientes seguro de lo que has vivido, de tu fe en Cristo, para insistir y buscar los días o los momentos más adecuados para llevar la palabra a tu mamá, a tus hermanas? No sé, esa era básicamente mi... Pues la verdad no lo he intentado, sobre todo con mis hermanas. La más grande, pues, cree en Dios, pero no es de ninguna religión y no le gusta hablar del tema, ¿no? Mi mamá igual tampoco le gusta hablar del tema y pues el resto de mi familia, sí puedo hablar con ellos abiertamente, sin problemas. No pelean sobre la religión, pero tampoco tampoco se llaman cristianos, siguen llamándose católicos, pero realmente creo que están más para acá que siendo católicos, porque pues han aceptado que pues, la religión católica es muy lucrativa. Entonces son más cercanos a la Biblia que al catolicismo, pero tampoco se llaman cristianos. Entonces creo que con la mayoría pues no habría tanto problema. No sé si lograré que se llamen cristianos, pero con mi mamá y mi hermana pues la verdad sí es, con mis dos hermanas pues es muy difícil, porque no les gusta hablar del tema. Incluso la nueva pareja de mi mamá es cristiana y pues igual no tocan el tema, porque mi mamá es muy cerrada en ese
en ese sentido. Iván, no hay nada imposible. Levanta la mano. Ya lo hice. Levanta la mano, ¿quién seguía? No hay nada imposible, vas a salir. No hay nada imposible, Iván. Acuérdate que la oración, aquí en la familia Salazar King, funcionó más la oración que la persistencia. Funcionó más la oración que la insistencia física. No, Los Dios sé en sí lo particular por César y Diana, que oraron tantas Esto veces, es todo. porque la familia se convirtiera. Gracias a Dios, ahorita todos somos cristianos y conocemos de la palabra. Así es que eso no te desilusione ni te frustre. Todo Sí, tiene claro. su tiempo, todo tiene su momento y Dios te va a dar inclusive situaciones en las cuales tú vas a poder hablar acerca del amor de Dios y van a venir conversiones que ni tú te esperabas, que hasta tú ves imposibles. Cesarín, gracias. Yo lo único, buenas noches, lo único que te comento, Iván, en esta cuestión y a todos, creo que lo están presionando mucho, él apenas está empezando. Tienen que dejarlo que vaya caminando, vaya avanzando, Yo no, obteniendo conocimiento, porque pues, esto no es de la noche a la mañana. Sí podrás tener mucha hambre y de salir y gritarle al mundo las buenas nuevas, pero es paso a paso. Y de sí, hecho, Cesarín, te perdón falta que te mucho, mucho tiempo y muchas confrontaciones seguramente por lo que estás comentando, pero pues no desistas. A través de la oración el Señor va a poner los momentos y los tiempos exactos y si son de Dios serán para Él y si no, pues tú no dejes de insistir a través de la oración, a través de tus obras, de tu buen comportamiento, de que no des tanto de qué hablar y demuestres lo contrario, de que el Señor sí de verdad vive en ti. Eso es mejor porque el ejemplo arrastra más que las palabras. Así que no te presiones, mejor aprende lo que más puedas. Nunca vamos a terminar de aprender ni de conocer la palabra del Señor, eso te lo aseguro. Pero pues si Él está a tu lado, pues ahora sí que ¿quién contra ti, Iván? Es Sí, todo. claro. De Sí, hecho, de hecho no se trataba de decir, Iván, ya a partir de hoy evangeliza a toda tu familia y dentro de 8 días aquí los queremos a todos, no. Pero la intención de mi pregunta con César o con mis tíos justamente era pues para compartir un poquito la experiencia que ustedes tuvieron a lo largo de su vida, porque fue una labor o Dios los fue usando por más de 20 años, o sea, y justo es lo que le decía Iván, no, ni te presiones ni te agobies porque no es cuestión de que ya mañana queremos 10 y luego otros 10, pues si no es venta de abón para hacer pirámide y traer gente a lo menso. Perdón, Iván, te interrumpí. Perdón, yo no tampoco era una insistencia, sino mi pregunta es, ¿qué tanto estás que en tu fe como para que en algún momento tú continúes llevando la palabra a tu familia? Esa era todo, más no estoy exigiendo ni diciéndote, pues con lo que ya recibiste te estás obligado a que desde ahorita no descanses, no duermes, no nada, hasta que lo traigas, ¿verdad? Era una simple pregunta, ¿qué tanto te sientes tú como para llevarle la palabra a tu familia o a todo aquel con el que trabajes o platiques? Eso era todo. sí, bueno, yo más que nada, pues, por ejemplo, con mi familia, pues lo que quiero hacer es, como ejemplo, ¿no? Mi familia es una familia muy disfuncional. Nos ha costado a todos mucho trabajo salir adelante. Hay muchos que todavía no salen adelante. Entonces, pues mi ejemplo con ellos es que vean que a pesar de yo empecé desde abajo, ¿no? Trabajo desde los 16, no terminé mi carrera y pues todo me ha costado mucho trabajo. Pero pues gracias a que confío en Dios, pues yo creo que tengo una buena vida, ¿no? No soy millonario, no me sobra el dinero, no es como que haga lo que quiera cada que quiera, pero creo que más que lo material, mi buena vida es pues que estoy casado, tengo una familia, tengo gente que me apoya, que me quiere. O sea, más que eso, mi ejemplo es que vean que soy feliz y pues que vean que acercándome a Cristo puedo ser feliz, ¿no? No importa que tenga más dinero o menos dinero, o sea, no importa lo material, lo que quiero que vean es que lo que quiero para mi vida,
pues al acercarme a Jesús lo he tenido, ¿no? O sea, realmente lo más importante, en verdad, pues es Jimena, ¿no? Mi esposa, que es pues lo que me tiene siempre en pie, ¿no? Y esforzándome para todo. Entonces quiero también, me casé porque en mi familia, pues nadie se casó por amor, digamos, ¿no? Todos pues, se embarazaron y se casaron, o la mayoría ni siquiera están casados, ¿no? Entonces yo me casé por amor y me casé por la iglesia cristiana para, ¿cómo les diré? Pues que vieran mi compromiso con Cristo, ¿no? Que Jesús viera mi compromiso real. Y pues mi ejemplo para mi familia es que vean que la familia es muy importante, que no es nada más estar así, que como nos lleva el viento. Y, por ejemplo, mi hermana mayor es muy fiestera y todo, pues, por ejemplo, ella a mi edad, pues decía, nunca me voy a casar, yo para qué quiero eso, qué aburrido, y ahora se siente quedada y que nadie la quiere, que no va a encontrar con quién estar. Pues, pues son el ejemplo que le quiero dar a mi familia, ¿no? Ahorita mi hermana menor dice que soy muy aburrido, pero pues está chiquita, ¿no? Ella ahorita ve que mi hermana mayor es su wow porque está en fiestas y todo, pero yo sí quiero que ella vea que, que pues al acercarse a Dios, o sea, que vea que pues lo que tengo, ¿no? Y no material, sino la familia que tengo. Muy bien. Creo que Serge levantó la mano y nada más a lo que comentas, me acuerdo mucho que mi tío Mauricio decía, no hables tanto que tus hechos no me dejan escucharte. Era algo así, pero justo lo que dices, tu vida, tu comportamiento, eso es lo que puede dar más testimonio que solo el bla, bla, bla y, ¿no? Muy bien, Iván. Creo que Serge levantó la mano. Ya, Serge, ya puedes. Estás Pero pero quítate el silencio tú, Serge. Ya. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo te quiero compartir un poquito, Iván, lo que sucedió en mi caso. Yo tengo aproximadamente unos 15 años en la palabra del Señor. Yo cuando me fui acercando con Él, recibí a Cristo después de acudir varias veces a la congregación, no fue de inmediato en realidad. En mi casa estoy igual que tú, toda mi familia no es cristiana, toda es católica. Y cuando yo llegaba y la gente de mi familia veía este cambio, llegaba, me sentaba a la mesa y todos se retiraban. O sea, se paraban de la mesa porque era un rechazo grande, porque sentían que a lo mejor pues yo había como cortado esa raíz o esa parte característica que tenía la familia, que todos éramos católicos, las fiestas y todo, ¿no? Entonces, pues yo también quería darte el consejo. Muchas veces yo intenté también en mi casa hablar de la Biblia y realmente todos se paraban, se retiraban. Y yo tomé a lo mejor la decisión de, con mis hechos, ya que fueran viendo el cambio, ¿no? Y si ellos me preguntaban algo, entonces yo trataba de, pues no de confrontarlos con la palabra, sino decirles realmente cómo era la situación con Cristo. Y hoy sucede así al día de hoy, ¿no? Si ellos tienen dudas, me preguntan, pero sucede lo mismo que en tu caso, o sea, afortunadamente mi abuelo antes de morir creo que recibió a Cristo, pero de ahí afuera mi casa sigue siendo toda pues católica, ¿no? Entonces, si en el proceso te sucede lo mismo, pues no te desanimes, todos tendrán su tiempo y llegarán a su debido momento también a Cristo, ¿no? Sí, Si claro. es que así el Señor lo quiere. Sí, y otro ejemplo que también, pues, allá no solo a mi familia, ¿no? Sino a toda la gente que me rodea, es pues el accidente. Todos sería como, toda la gente que no es cercana a Cristo, es como, ¿cómo lo superas, no? ¿Cómo no estás llorando? ¿Cómo no estás sufriendo? O sea, inmediatamente que me pasó, ¿no? Y pues mi respuesta es, pues confío en Jesús, ¿no? Y que si me pasó esto es porque viene una bendición mucho más grande. ¿Y por qué me voy a deprimir si no sé si en mucho o poco tiempo la bendición va a ser mucho más enorme que lo que perdí, ¿no? Entonces, es también otro ejemplo que puedo dar para que pues, se acerquen a Cristo, ¿no? O sea, que vean que pase lo que pase,
mucha gente diría, no, el peor año de mi vida, perdí mis dedos, ¿no? Y yo digo, es el mejor año de mi vida porque fue cuando me casé, ¿no? Y yo estoy bendecido por todo lo que tengo y no me fijo en lo que no tengo, ¿no? Gracias pues a la palabra. Me parece que ya nos comimos toda una hora de tiempo. Muchísimas gracias, Iván. ¿Alguien más por ahí que quiera compartir algo más? ¿No? No, pues nada más ya darles las gracias, pues en particular, yo como tu suegro, yo sí doy gracias a Dios por tu vida, por tu, Diana y yo, por tu entusiasmo, por tus ganas de salir adelante, por tu carácter, siempre ecuánime, nunca te enojas, nunca te vemos enojado, nunca te vemos peleando, nunca discutes, aunque uno se da cuenta que hay cosas que no te parecen, eres súper ecuánime. Yo sí doy gracias a Dios. Y como sabes que desde que te conozco me caes bien. Pasaron cositas, pero tú sabes que te estimo mucho y que en particular hemos orado mucho por ti y con tu situación, con el incidente que aparece, que vemos las cosas malas como si fueran malas sin pensar que vienen bendiciones. Sí quiero agradecer por tu vida. Te comiste casi 1 hora y 20. Quiere decir que tu testimonio va a ser grande el día que lo hagas y pues te queremos. Yo en particular, sabes que te estimo mucho. Entonces, pues ya, nada más ya es momento de que terminemos el programa. Muchas gracias, Iván, por la Tus confianza. ustedes, por favor. Gracias, Gaby, Iván, Gracias a ustedes. Gracias. por abrir tu corazón, por compartirnos un poquito de tu vida, porque aunque ya tenemos un año de conocerte, pero no te conocíamos tan a detalle y somos familia, así es que qué padre, porque entre familia pues nos tenemos que conocer así. Iván, ¿puedes por favor orar para despedir la reunión? Sí, claro. Dios, esta noche te agradezco que me hayas podido brindar las palabras adecuadas. Agradezco por la vida de todos los que están en esta sala y también por los que no están. Te pido también que ayudes a la gente que está alejada a Cristo, que se acerquen a ti y que vean lo bondadoso que eres, que vean cómo el estar cerca de ti puede lograr pasar cualquier adversidad. Eres muy bondadoso. Quiero agradecerte también por el tiempo que me has brindado, por mi esposa y por esta nueva familia que tengo. Y también quiero darte las gracias por todas las bendiciones que me has dado a pesar de todos los pecados que he cometido. Y amén. Padrísimo, buenas noches. Y pues bueno, la buena noticia es que nos extendieron. Diana. Quiero hablar Diana. Diana. Bueno, yo nada más quería decirte, Iván, que bueno que te animaste a platicar. ¿Qué nos enviaron? Y lo importante, como se los he dicho a ti, es no se escucha. No se escucha bien. No nos podemos congregar, ¿no? En una iglesia. Pero no se escucha bien. Es una parte importante de congregar. Ya, ahí ya. ¿Qué? Es que no se escuchó. Para que pues, busquen un lugar. Yo, como se los he dicho, no a fuerzas tienen que ir con nosotros, no porque los casó una persona de ahí, no. Pero hay muchas iglesias en la cual Dios los va a poner, Dios los va a llevar y van a encontrar mejores cosas que aún no has, como dices tú, si esto poquito que llevas de conocerlo ha sido de gran bendición en tu vida, pues nada más déjame decirte que cuando tú te entregues de lleno y vivas una vida con él, pues van a ver grandes cosas tiene para él, para ustedes. Y pues qué padre, Iván, que te estés animando. Y igual para tu familia, no te preocupes, el tiempo es de Dios. Y Dios tendrá el tiempo, el momento cuando tú puedas hablarles, ellos van a ver tu cambio, ellos van a ver tu forma de vivir. Y es cuando la misma familia empieza a ver esas situaciones. Y igual, como se hace, a lo mejor Sergio igual lo está orando y está pidiendo por su familia, pero Dios va a tener tiempo porque a mí me pasó cuando yo pues igual, yo decía es que quiero que mi mamá, mis hermanas, porque ya faltaban,
Y un día una hermana de Shekina me dijo, no te preocupes, el tiempo es de Dios. Tú solamente pon en tus manos y en relación a tu familia, al que quieras que esté ahí, y Él va a obrar. O sea, tú no te preocupes que eso no te quite la paz, no te quite el sueño, sino al contrario. Pide por ellas todos los días, por tu mamá, por tus hermanas, por tu papá, por tu abuelita, por toda tu familia. Y Dios te va a ir dando también la oportunidad para que tú las puedas compartir y ellos van a abrir tu corazón también. Pero que eso no te quite la paz, al contrario. Dios te va a ir dando esa sabiduría y ese entendimiento para que tú vayas, para que Él te hable el camino y tú puedas hablar. Qué bueno que te animaste. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Y efectivamente hay un gran propósito en tu vida. Por lo que has pasado de niño, por lo que acabas de pasar. Y que pues no sabemos qué Dios tiene planeado para ti, pero que hay un gran propósito en tu vida, lo hay. Como se lo dije a tu mamá y te lo dije a ti. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Gracias. Buenas noches. Bueno, familia, pues dentro de las malas noticias, la buena noticia es que nos extendieron cuarentena un mes más, así es que vamos a actualizar el calendario porque esto no se acaba. Buenas noches, gracias a todos. Bye. Adiós a todos. Adiós. Recuerden que donde quiera que estén, ahí estarán. Bye.